Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos totalmente en vivo transmitiendo Debate y Controversia. Es tarde de viernes y es un gusto para mí poder saludar a la distancia hasta Guadalajara, Jalisco, a mi querido amigo William Yarmes. Buenas tardes, querido William. ¿Qué tal allá Guadalajara? ¿Qué tal el calorcito? Mi querido Luis, qué gusto saludarte, mi Luis, y a todos nuestros amigos que se dan cita todos los viernes a partir de las 6:30 de la tarde, minutitos más, minutitos menos, para pues escucharnos, para conversar con nosotros, para participar de este diálogo que tratamos de hacer todas las semanas. Hace calor, hace mucho calor, estamos a 35, 36 grados a esta hora de la tarde aquí en la Perla de Occidente, como le llaman, y pues la verdad es que el clima es muy agradable, aunque es un poco seco, pero pues siempre ahí el calorcito te hace bien, ¿no? Te estimula y como quiera que sea, el clima es un elemento al que los seres humanos como especie en este planeta nos tenemos que adaptar. Pero respondiendo a tu pregunta, está bien, estamos muy a gusto, está bien, está agradable. Pues qué bueno, me da gusto saludarte y espero Igualmente. que tu estancia ya sea lo más provechosa y lo más pues beneficiosa para todos ustedes. Bueno, vamos a empezar, si me lo permites, William. Claro. Pues uno de los temas principales de esta semana sigue siendo pues las candidaturas que canceló el INE a Morena, prácticamente la de Guerrero y también pues la de Michoacán. Pues, ¿cuál va a ser el futuro, William, de esta situación, de esta cancelación? Siguen hablando, pues, tanto los analistas como la misma, el mismo público, la misma audiencia, anda hablando sobre qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las opciones, qué posibilidades hay, si realmente el tribunal va a cancelar, va a reiterar esta cancelación de las candidaturas, va a cambiar su postura. Empecemos, si gustas, por ahí. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto al Tribunal Electoral Federal? Pues, mi querido Luis, salvo tu mejor opinión y la de nuestros amigos del auditorio, a mí me da la impresión de que seguimos siendo testigos de este reacomodo de fuerzas entre los diferentes grupos interesados por permanecer en el poder. Acuérdate que siempre la ley en México nos sirve para acomodar las cosas a nuestro modo, siempre y cuando hagamos una interpretación de acuerdo con nuestros intereses. Y la ley electoral, digamos, los procesos electorales y todo lo que tiene que ver con los partidos políticos y estas cosas, pues no se salvan, no están exentos de este tipo de situaciones y de este tipo de herramientas jurídicas que se pueden utilizar o de las que se puede hacer uso con la suficiente, cuando se cuenta con la suficiente creatividad y suspicacia para poder mover las fichas a nuestro modo. Parece que estoy diciendo algo así muy en lo general, muy ambiguo, pero es lo que estamos viendo. Tradicionalmente, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral juegan su papel protagónico en estas fechas. Cuando abrimos un tiempo electoral, cuando estamos en jornada electoral, porque estamos en eso, estamos en un periodo electoral, en el momento en el que ya se inician las campañas, ya estamos en un periodo electoral. Entonces, es importante que haya protagonismo por parte tanto del tribunal como del mismo instituto. Tú me preguntas qué va a pasar o cómo veo yo esta situación de el futuro de las campañas canceladas o cómo se están manejando, qué es lo que está pasando. Mira, otra vez, cada quien juega a lo que le conviene, cada quien trata de llevar la pelota a su terreno para poder diseñar su propia estrategia, y yo lo que creo es que se van no sé si vaya a pasar eso, pero un posible escenario es que se anulan las candidaturas y entonces volvemos a empezar el proceso de propuesta de candidatos y entonces borrón y cuenta nueva y tenemos candidatos, los mismos que ya teníamos, pero después de haberse manchado o de haberse salpicado de todo lo que está pasando en estos días que estamos viviendo, ¿no? Además de la imagen que dan los malos candidatos, según algunas personas, que son malos candidatos, bueno, pues entonces ya hacemos borrón y cuenta nueva y como la ley lo permite, eso también nos da la oportunidad de olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Y entonces volvemos a empezar, volvemos a tener a los mismos candidatos y ya nadie los puede echar para atrás porque ya se falló
de un modo o de otro, ¿no? En un sentido o en otro. A grandes rasgos eso es lo que veo, mi querido Luis. La reflexión sería que al final la gran perdedora es la democracia, el gran perdedor es el país, los grandes afectados, los deudos, a los que nos queda deber la democracia y el sistema de partidos y el sistema electoral, somos los ciudadanos. ¿Me explico? O sea, otra vez vamos a llegar a las casillas con dudas, tratando de votar por el menos malo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Luis? ¿Qué es eso, amigos de Debate y Controversia? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, no podemos pretender ser un país que va caminando hacia la democracia, a una democracia digna, a una democracia en verdad lo que significa democracia, ¿no? Esta energía, este poder del pueblo que se manifiesta en los representantes, ¿no? Fíjense lo importante de esta idea, y estoy hablando de demos no kratos, ¿eh? No es demos kratos, es demos kratein. Demos kratein, en griego kratein es poder, es el poder del pueblo, no el gobierno del pueblo por el pueblo. No, eso es un engaño, eso es un engaño. El demos kratos, es demos kratein, y así es como está en la fundación de la democracia. No sé si me explico, mis sí. Fíjate que a mí me inquieta un poco la cuestión del tribunal. Creo que se ha platicado que a pesar que los partidos, en este caso Morena, le dan la cancelación por no registrar en tiempo y forma su dada de alta y sus gastos, a mí me preocupa, William, que se están tocando presupuestos inverosímiles. Bueno, me parece, claro, ese tema. me parece que son menos de 20,000 pesos, creo que son menos incluso. No, menos. De 19,000 pesos. Menos, en el caso de Morón, 12,000. Que usted, querida audiencia, si usted hace los gastos de ir con la familia de la Ciudad de México a Acapulco, ida y vuelta, pues está muy complicado que con toda la comitiva que tiene Salgado Macedonio, simplemente en estos días, pues pueda gastarse esa cantidad de recursos. Ese es un punto que para mí hay que analizar, William, porque a mí se me hace muy, inverosímil. Oye, mi querido Luis, pero increíble. A mí me da la impresión de que tú viajas a Acapulco en primera. Yo no, yo hago cooperacha con mis amigos y nos vamos en el coche, pero aún en coche que está en mejores condiciones. Aún en cooperacha no te alcanza, o sea. Es que están de risa, Luis, están de risa, ¿no? O sea, fíjate con qué están jugando, con 19, 20,000, 11,000, 12,000 pesos. Creo que hay una cifra por ahí como de 11,000 pesos que también está en juego en el papel, ¿no? La verdad es que eso no es otra cosa más que volver a armar un tinglado para poder hacer faramalla, para poder adornar aquí toda esta parafernalia política bastante rastrera, creo yo, ¿no? Que al final no dice absolutamente nada, ¿no? Porque entonces tendríamos que ponernos a contar los dineros del Fobaproa y tendríamos que ponernos a contar todos los dineros, por ejemplo, de una cosa de la que nunca se habla, mi querido Luis, de los pidiregas, ¿no? Que son miles de millones de pesos que están ahí. Y si quieres nos seguimos con lo demás, Operación Zafiro, estafa maestra, bla, bla, bla. Y ese dinero sí nadie lo cuenta, ¿no? Nadie dice cuánto fue de cuánto se le acusa a Genaro García Luna de haber transferido dinero para beneficio de otras personas y de él mismo, ¿no? Apenas el otro día había por ahí un dato de 5 millones a una empresa, no sé cuántos millones a otra. No sé si me explico. Este juego tan perverso de la política y de los partidos y de lo electoral, me parece que, insisto, nos hace mucho daño porque al final no nos permite poder hacer lo que debemos hacer como ciudadanos. Nuestra responsabilidad política es poder estudiar o poder conocer a fondo las propuestas de los candidatos y las personas de los candidatos, porque, atención, no solo se vota por la propuesta, que debiera ser, ¿no? Y en teoría confiamos en el político. Hay que votar por la propuesta, por la plataforma, por el ideario, por la historia, tanto del partido como del candidato, y la persona. ¿Quién es? Tú no contratas a cualquier persona para que trabaje contigo o para ti. ¿O sí, querido Luis? Sales a la calle y al primero que pasa le dices, vente a chambear. Claro que no, ¿verdad? Hay que pasar ciertas pruebas de confianza, ciertas pruebas de conocimiento, ciertas pruebas psicométricas también para ver si la persona da el nivel. ¿Cuándo hemos visto eso aquí, mi querido Luis? ¿Cuándo lo hemos visto? Aquí la gente se sube porque yo creo porque tiene las uñas más largas, ¿no? O porque tiene la capacidad de grillar mucho más que los demás y porque conoce los entreveros del poder
y se mete, ¿no? O porque les gusta esta idea de la política más sucia de deber favores, ¿no? O como decía, y perdón que lo diga así, pero así lo dijo, no lo dije yo, como decía este antiguo líder de la CTM, Fidel Velázquez, ¿no? De lo que es la política, ¿te acuerdas? Ya lo hemos platicado varias veces, ¿no? Lo decía, ¿no? O sea, lo decía de una manera bastante desagradable, bastante, ¿cómo se dice? Pues muy explícita, pues, por decirlo de alguna manera. Vulgar, ¿no? Diría yo. Vulgar también, pero es que la política, desgraciadamente, tiene una parte de vulgar, ¿no? Es que Fidel era como de esos líderes, creo que lo superó Alcaine. Alcaine era mucho más grosero, mucho más corriente que Fidel Velázquez. Sí, pero Alcaine duró poco. Y Fidel Velázquez fue el que no hay parámetro, ¿no? Pero yo me refería nada más en la vulgaridad, ¿no? Que Fidel era bastante vulgar y Alcaine era como más obrero, como más quitado de la pena y pues lo que pensaba, lo que sentía lo decía. Pero bueno, ya es ahora sí que una cuestión comparativa. William, a mí me preocupa también otra de las cosas que me preocupan, no sé si te interrumpí, si te interrumpí tú dime. ¿Te interrumpí o acabaste tu idea? El término es escatológico, ¿no? No, lo único que quería decir es que el término es escatológico, la forma en como lo decía Fidel Velázquez, ¿no? Y nada más para que nuestros amigos no lo olviden y para que vean, porque muchos estudiaron de ahí, muchos mamaron de ese tipo de política y de esas personalidades, ¿me entiendes? Ve todo el esquema sindical en México. Y Fidel Velázquez decía que la política es el arte de comer mierda sin hacer caras. O sea, ahí está todo, así lo decía. Imagínense un político de ese nivel. Diciendo esos términos, ¿no? O sea, así se expresaba de su propio trabajo, mi querido Luis, de su actividad, de lo que él desarrollaba, cuando en la escuela te enseñan que la política es un arte, ¿no? O sea, un arte que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pero bueno, ni hablar, estamos en el mundo de la superficialidad, en el mundo de la hipermodernidad, en el mundo líquido, ¿no? En donde todo fluye para donde quieras que fluya, donde encuentra camino, por ahí fluye, ¿no? No hay pierde, ¿no? Oye, la decisión del tribunal también está como sujeta a la crítica ahorita de los analistas que indican que pues que sí, básicamente es anticonstitucional aquí la cuestión de no registrar y no decir cuánto se gasta en tiempo y forma, pero que es una medida que está atentando contra la democracia, porque si es Salgado Macedonio el favorito en un estado, pues es como demasiado extremo. Yo quiero debatirlo contigo porque por un lado estamos hablando de que va en contra de la misma ley, de la misma autoridad, y por otro lado los analistas incluso piensan que el mismo tribunal pues va a exponer este caso y va a permitirle el registro a Salgado Macedonio. ¿Tú qué opinas, William? Mira, empezaste hablando de la confidencialidad de los datos, ¿no? O de la no exposición de la información en términos de dinero, de gastos y ese tipo de cosas. Yo en este caso, en este inciso, quiero decir que la rendición de cuentas es uno de los principales pilares, junto con la transparencia, de la democracia, de un país que está tratando de sanar sus heridas, un país que está tratando de componer el rumbo, de encontrar un camino que verdaderamente lo lleve por los derroteros de la democracia, de la libertad, de la defensa de los derechos, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos escuchado siempre. Pero si vamos a dar por ahí con este tipo de secretismos y con este tipo de confidencialidades, pues entonces no estamos yendo para ningún lado, nos estamos regresando o simplemente nos estamos quedando en el ámbito en el que les conviene a los grupos de poder mantenerse. No sé si me explico. O sea, ahí estamos fallando con la democracia, por un lado. La otra, ¿qué pasa con los ministros o qué pasa con los miembros del tribunal, con los que toman estas decisiones? Acuérdate, mi querido Luis, que el concepto de autonomía, el concepto de un manejo autónomo de la toma de decisiones de este tipo de instituciones o de este tipo de organismos, no es más que un anuncio propagandístico o publicitario de mantener a la gente en paz y que no se voltee a ver actividades y ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, yo creo que en la generalidad
la mayoría de los mexicanos ni nos acaba de quedar claro, ni comprendemos a cabalidad qué es lo que se está poniendo en juego con este tipo de decisiones y con este tipo de acciones que ha tomado el tribunal. Son de la misma línea, son de la misma línea, son políticos que están aprovechando el momento porque los reflectores les están apuntando ahora y están jugando a conservar el poder, que es lo propio de cada uno de los políticos, estén donde estén en el momento en el que se encuentren. Por eso hemos escuchado voces que están frenéticas, ¿no? Políticos frenéticos de partidos que hoy se dicen oposición, que alzan la voz reclamando y señalando cosas que ellos en el pasado, mi querido Luis, amigos que nos hacen favor de vernos en Debate y Controversia. Creo que por ahí va la reflexión, mi estimado Luis. Esa es ¿cómo decirlo? Pues sí, esa es la idea central, ¿no? Ver que seguimos en un estado de simulación en donde todo tiene que ser como si. Yo trabajo como si de verdad estuviera en busca de la verdad, de la transparencia. Estoy hablando de quienes están obligados a eso y no ocurre. ¿Me explico? Y ahora, nada más veamos este ejemplo. Nada más absurdo como ver en la misma paleta o nada más como ver en la misma boleta, por favor, Luis, al PRI, al PAN y al PRD. ¿Cuándo se había visto eso? ¿No es lo más incongruente que hay? Lo más cínico, diría yo. Lo más incongruente, Luis, no hay nada peor que ser una persona incongruente. ¿Me explicó? Lo primero que te enseñan en la vida es que seas congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y mira nada más a los políticos, Luis. Mira a los partidos. Se están burlando de ti, se están burlando de mí y se están burlando de usted que nos está viendo ahora. Eso sí, es la verdad es lamentable, William. Y también aquí quiero yo preguntarte y ponerlo con nuestros amigos de la audiencia, el hecho de que, por un lado, cómo analizar esta osadía de parte de Salgado Macedonio de insultar no nada más a los consejeros, de amenazar a la institución, al INE, junto con Mario Delgado. Ahora, yo me pregunto, ¿fue una decisión propia o es parte de una estrategia del gobierno para poder buscarle por dónde destruir al Instituto Nacional Electoral, William? Mira, yo creo que en estos casos, mi querido Luis, nadie va solo. Aquí no puede haber personalismos porque la política no funciona así. La política siempre funciona con la venia y con la simpatía de los que están arriba y siempre hay alguien más arriba, ¿no? Siempre hay alguien más arriba, ya sea política o económicamente hablando. Entonces, aquí, mi querido Luis, yo creo que, mira, no vamos a poder definir absolutamente nada hasta que veamos los resultados en pleno, hasta que veamos algo oficial en términos de quién va a ser el candidato a la gubernatura de Guerrero y el día que se vote y el día que se gane y se nombre al ganador oficial. Entonces ahí vamos a poder tener una lectura mucho más clara y podremos vislumbrar algo de lo que va a pasar a futuro, no solamente con Guerrero, sino con el Instituto Nacional Electoral. Mira, me da la impresión de que lo que la gente está pensando es que hay que quitar o que alguien quiere quitar al Instituto Nacional Electoral. Aquí hay dos lecturas. La primera, si se quiere quitar al Instituto Nacional Electoral, por quitarlo porque es un organismo que estorba, lo que nos tenemos que preguntar es ¿a quién y a qué le estorba? Y entonces esta es la visión catastrofista y voy para allá. La visión catastrofista sería el presidente Andrés Manuel López Obrador con los dichos que tiene de yo me voy a quedar hasta 2024 si la gente lo quiere y con esta idea de que parece que quiere quitar, ¿no? Alguien dice, quiere quitar al Instituto Nacional Electoral, entonces lo que estamos viendo es que muy pronto vamos a tener una tiranía, vamos a tener una dictadura y vamos a tener un gobierno represor. Muy pronto, ¿no? Un gobierno como esos que todo el mundo ha temido, que parece que nunca ha tenido México, pero que ha tenido durante muchos años, ¿no? Gobiernos que se quedan y que se mantienen en el poder durante muchos años. Esa es la visión catastrofista, ¿no? Que López Obrador se quiere reelegir, el INE le estorba, pues lo va a quitar porque lo puede hacer y entonces al rato, perdón que haga esta comparación, creo que es demasiado grande, aunque era un pobre tipo, pero creo que le queda muy grande al presidente que tenemos hoy, pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener un Franco en México o qué vamos a tener? ¿No? Porque si quieren ponemos la lectura, si quieres ponemos los ingredientes en la olla, los militares en la calle, los militares favorecidos, entonces el brazo armado
está del lado del presidente, el presidente quiere presionar de alguna manera y entonces se va a quedar en el poder y va a ser un dictador, ¿no? Y México va a ser otro gobierno más de tiranos y de Putins o de Chávez o de gente como quieras, o de francos, ¿no? Otros, lo que quieras. Aquí podemos ser tan exagerados como tú quieras. Esa es una lectura, la lectura catastrofista. La otra lectura es el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador viene con una idea de transformación desde las raíces, entonces lo que hacer es renovar desde las raíces, desde sus orígenes, desde sus cimientos, a las instituciones más importantes que son hoy las principales herramientas o los baluartes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que son responsables de llevar este país a un mejor rumbo, a un mejor destino. Entonces, por ese lado, esta le quiera sonar, tú ponle el nombre que quieras, van a decir que es una lectura chaira o que es una lectura populista o no sé cómo llamarle, pero entonces habría que entenderla de esa manera. El presidente lo que pretende es hacer una transformación de fondo en todos los sectores del país y uno de los sectores es el sector representado por el Instituto Nacional Electoral y por otro lado por los partidos políticos. Y entonces tenemos que cambiarlo todo, pero cuidado, por dicho en la política, para que todo quede igual hay que cambiarlo todo. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces no vaya a ser que nos estén revolviendo la harina y los huevos en la batidora para que al final quede el mismo pastel desabrido, amargo y caído, ¿no? Que nos dieron los anteriores. Hace 8 días platicábamos de la, digamos, pues la parte que ya está como infectada del Instituto Nacional Electoral, que pues ya tenía como demasiados vínculos desde el momento que pues deja esta parte original que sea ciudadana y ya los partidos políticos están inmersos, están corrompiendo al mismo instituto, ahí platicamos hace 8 días, pues todo, ahí radican muchos problemas dentro de un instituto que en teoría debería ser ciudadano, era lo que platicábamos hace 8 días. Aquí la cuestión, William, que yo me preocupa, el presidente llama como un atentado en contra de la democracia en la decisión que el Instituto Nacional Electoral. Hay que separar, creo yo que es lo más conveniente separar la parte, digamos, personal, el análisis que hemos hecho sobre la administración del instituto, la administración de Lorenzo Córdoba, pero esta vez creo que el instituto hizo lo que tenía que hacer, cancelar porque así lo mandaba la Constitución, los estatutos, todos los reglamentos del instituto. Es una decisión que tenía que hacer y creo que en el discurso que da Lorenzo Córdoba deja muy claro que no tiene que amedrentarse el instituto ni los consejeros mediante la presión que realizó el mismo Morena, incluso el presidente de la República. Aquí lo que me llama la atención es la respuesta que tuvo Salgado Macedonio. Se ve que pues de decirle pues una grosería como la palabra cabroncito al presidente del Consejo el ciudadano presidente del consejero presidente, perdón, en ese momento pues ya pasaba hasta lo personal o en el momento que incitó ir a la casa de los consejeros, pues ya es demasiado atrevimiento, creo yo, William, ¿no? Sí, Salgado Macedonio creo que es un tipo que pues no cubre los requisitos suficientes para ser gobernador de un estado como Guerrero. Si él está ahí es porque no ha habido el suficiente cuidado ni el suficiente interés por parte de la ciudadanía por controlar un poco más esta parte política, ¿no? Por participar un poco más. Pero, por otro lado, yo estoy convencido que las instituciones tienen que hacer su trabajo siempre conforme a la ley, siempre observando la ley. Eso es lo mejor, eso es lo que podemos hacer, eso es lo que más nos conviene y creo que eso es lo que le corresponde al instituto, que más allá de las personas que lo dirigen hoy, más allá de la cooptación partidista que existe, porque está claro que los consejeros, si no pertenecen a un partido y si no cumplen con las cuotas, no pueden estar ahí en el INE, eso está claro. Uno puede trabajar en el INE siendo ciudadano regular o sin importar el partido, sí, claro, en los puestos de bajo nivel, pero los puestos importantes, las direcciones importantes y las consejerías, no, los consejeros tienen que formar parte de un partido y tienen que estar palomeados. Eso es una cosa muy importante que no se nos debe olvidar. Entonces, aquí lo que nos queda a los mexicanos es confiar
en que el Instituto Nacional Electoral, esté quien esté, cumpla con las leyes para que las cosas fluyan y caminen como deben de caminar. La impartición de la justicia, la observancia de la ley, eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros interesados, ocupados, y no nada más en el análisis, sino en la calificación, en la observación de este tipo de cosas, mi querido Luis. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es quiénes son los que están protagonizando este tipo de acontecimientos ahora en el INE. O sea, Lorenzo Córdoba, que es un hombre que no tiene la menor credibilidad, que no tiene el menor sustento para aprender, ¿no? Ya están sus amigos en el poder, pues ni hablar, él es el que está hablando por el INE, pero entonces nosotros tenemos que ver al instituto, no a la persona. ¿Sí me explico? Y ahí creo que las cosas, si el reglamento, si la ley, si el proceso resultó en que había que cancelar o no una candidatura, en que había que determinar en un sentido o en otro, eso es lo que tenemos nosotros que obedecer, o eso es lo que tenemos que nosotros entender y seguir, me explico, que fluya. Esa es la parte, mi querido Luis, porque más análisis y más especulación, no, bueno, pues podemos especular lo que sea, ¿no? O sea, si mi abuela fuera azul, sería pitufo, ¿no? Lo principal, como dices, es que la institución no desaparezca, a mi parecer. Lo que me preocupa es que el presidente incluso amenazó con que venga una reforma para el instituto, que puede ser pues, sana en el sentido de, pues si la limpian, si le quitan toda la parte política, pero aquí, William, a mí me entra la duda en el sentido si realmente van a quitar la relación de los partidos. Yo lo dudo, la verdad, William, porque siento que López Obrador le incomoda esta parte del INE, no está a gusto con el instituto, no lo ve de la parte democrática, lo ve de la parte sistemática, lo que representa el INE. El periódico Reforma realiza un sondeo, un estudio, y la percepción que no es, hay que aclarar, los estudios que realiza el periódico Reforma no son representativos porque no tiene la cantidad de ejercicios suficiente para poder llamarlos así, pero pues bueno, lo que refleja este estudio pequeño es que la imagen del instituto es positiva, la gente lo quiere, lo ve bien, lo ve funcional, y creo que pues esto refleja parte del mensaje que Lorenzo Córdoba emitió ante los medios y ante sus redes sociales del instituto y personales, de que pues estaba actuando conforme a derecho y que no se iba a arrugar el instituto ni los consejeros. Creo que en esta parte, para poner en su sitio a Salgado Macedonio, que pues yo quisiera también pues poder saber si tenía banderas, si tenía lineamientos de parte del presidente, que mandara a golpear al instituto para más o menos sondear cuál es la reacción, si funcionaba el amedrentamiento en contra de la institución, en contra de los funcionarios. Creo que no le salió la jugada, tan es así que al momento de que sale con la derrota, él habla poco, todavía amenaza que las horas del instituto están contadas, que le da el instituto 48 horas al partido para poner a su nuevo candidato, y es cuando Félix Salgado pues dice que las horas del instituto están pues contadas, ¿no? Vamos a una pausa, William, y regresamos para cerrar este tema, con una de las quizá opciones que tenga los candidatos para poder defenderse. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos de regreso en la zona cero de la tendencia informativa. Querido William, quiero nada más tocar un punto importante. Tú decías que una de las opciones para poder, pues digamos, saltar a esto del INE es quizá, pues, que se vuelvan a hacer los comicios. Y esa es una parte que me inquieta. Antes del corte comercial platicaba que una de las cosas que me llama la atención de la conducta de la imagen no verbal de Salgado Macedonio y lo que menciona en su discurso es precisamente esta tranquilidad que tiene. Hay dos pasos para mí. O tiene confianza en el tribunal que le regrese la candidatura, o incluso a lo mejor está pensando en otro recurso. Y yo me puse a pensar en cuanto a una opción que pueda ser la misma cancelación por parte del partido o por parte de la ciudadanía, que él incite de cierta forma a la sociedad del estado de Guerrero a que pues haya disturbios el día de la elección.
¿A qué me refiero? A que pues tomen las casillas, que tomen las boletas, que tomen las urnas, las actas, y pues que se cancele por cuestiones de esta índole la elección. Ahí pues obviamente tendrían que irse a un proceso en el cual platicábamos tú y yo antes del programa, a un gobierno interino en lo que se vuelven a levantar elecciones. ¿Tú crees viable que el partido Morena, Salgado Macedonio, Mario Delgado pudiesen estar contemplando esta parte? ¿Y qué tanto le afectaría al Estado y al país? Pues mira, mi querido Luis, así como lo estás planteando, así como lo estás presentando, cualquier cosa es posible, ¿no? La lectura que hacías antes de irnos al corte, de que probablemente Salgado Macedonio haya sido un chivo expiatorio o carne de cañón de Andrés Manuel López Obrador para ver cómo reacciona el INE ante una situación como esta, como para ponerlo a prueba, me parece que pues, es una lectura posible porque en este caso todo se vale, ¿no? Cuando tú estás especulando, cuando tú estás tratando de entender lo que pasa, y buscando escenarios posibles, pues entonces cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa, la que se te ocurra, que tomen el poder a la fuerza en Guerrero, ¿no? Si quieres, que organicen otra vez a Lucio Cabañas o a quien sea, para que se levanten otra vez los grupos terroristas, o los grupos guerrilleros terroristas, ¿no? De los años 60 y 70 que han existido toda la vida en este país, ¿no? O sea, puede pasar si hacemos ese análisis, pero yo aquí lo que leo, a mí lo que me llama la atención es que a mí me queda claro que el presidente quiere reformar absolutamente todo, porque más que reformar, como él lo ha dicho, lo quiere transformar. Él está convencido, y aquí hay dos cosas. La primera, él está convencido de que las instituciones están mal y que todo lo que estuvo antes que él estuvo mal. Está mal hecho, está mal planteado, es corrupto, está sucio, está alterado. Entonces, hay que verlo todo. Hay que hacer reforma eléctrica, hay que hacer reforma energética en general, hay que hacer una reforma laboral que ya se hizo, hay que hacer una reforma hacendaria que se va a hacer muy pronto, al menos eso es lo que se espera después de las elecciones. Pero, o sea, eso es propio de los gobiernos, mi querido Luis. Una reforma tras otra reforma. Esa es una lectura. La otra lectura o la otra cosa que yo quiero decir, que olvide al presidente, al hoy presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que gracias a las gestiones del Instituto Nacional Electoral, hoy él es el presidente de la República. Y hoy, no nada más el INE, a ver, que quede claro, el INE no es el personaje más importante. El INE es la herramienta y el instrumento con el que contamos los mexicanos para poder estar presentes, organizar y las elecciones. Eso solamente es un pedacito, es una pieza en toda la maquinaria democrática o en toda la maquinaria. Sí, creo que perdimos el enlace con William. En lo que restablecemos este enlace, bueno, pues platicar con ustedes que, como comentaba mi compañero, ¿no? Es una parte, digamos, de las posibilidades que tiene un sistema político para poder golpear en cierta manera al Instituto Nacional Electoral. Creo que ya estamos recuperando a William. William, te pedimos tantito, pero ya te tenemos otra vez. Adelante, por favor. ¿Te acuerdas en dónde me quedé? ¿En dónde me perdí? Según yo me perdí cuando estaba diciendo que los ingredientes para el platillo de la democracia, uno de los ingredientes es el Instituto Nacional Electoral. Nada más. Los demás ingredientes son muchos. Esto es más que un mole, ¿no? Esto es más que un mole mexicano. Esto lleva muchos ingredientes. Y otro ingrediente muy importante es la ciudadanía. Y otro ingrediente muy importante son los medios de comunicación. Y otro ingrediente muy importante son todos los dueños de los medios de producción. Es decir, todos los que formamos parte de este país en nuestras diferentes actividades y en nuestras diferentes formas de desenvolvimiento en la vida cotidiana, somos ingredientes importantes para la construcción de una democracia. Eso no podemos dejar que todo se le quede al INE. No podemos cargar responsabilidad solamente en el Instituto Nacional Electoral o solamente en los miembros del Tribunal Electoral para que tomen decisiones y que estén diciendo lo que se tiene que hacer. No sé si me explico esta parte, Luis. Ahí estoy presentando dos lecturas, dos análisis diferentes de cómo pueden funcionar las cosas. ¿Que las instituciones necesitan una reforma? Pues sí, sí la necesitan, porque no han funcionado, porque lamentablemente somos un país que sigue tratando de entender hacia dónde debe ir, que sigue tratando de construir algo
y que no nos acaba de gustar, y entonces levantamos una pared, no nos gusta y la tiramos. Ponemos una puerta en un lado y resulta que no era puerta, que no era ventana. Y donde pusimos una ventana teníamos que haber puesto un balcón. Y lo tiramos. Entonces, o sea, Oye, a eso William, estamos jugando, mi querido Luis. Te escucho. pero no suena, o sea, de parte del presidente de la República no suena antidemocrático que esta transformación en cuanto al Instituto Nacional Electoral, ahora sí que el instituto que rige la transparencia, que cuida la transparencia de las elecciones, ¿no suena un tanto antidemocrático y beneficioso para su partido? Que no debería A ver, mi tener querido Luis. una liga con el partido, ¿no? Una unión, ya lo hemos platicado también. A ver, yo te la regreso, yo te pregunto, ¿qué calificación le pones tú al INE? O sea, a ver, tú dime, ¿el INE en los últimos procesos electorales pasa la calificación? ¿Aprueba el No, examen? yo, mira, te doy mi punto de vista como ciudadano. Yo desde el año 2000 estoy decepcionado de todos los procesos electorales, de todas las decisiones que el pueblo ha tenido, incluso sean legales o ilegales. Digo, pues ahora sí que es desde la perspectiva de cada uno de nosotros, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a las creencias. Pero a lo que voy yo, creo que en México no hay una democracia, creo que es un circo mediático para poder venderle al pueblo que hay democracia, que en realidad no existe. Creo que estamos a manos de los partidos. Decían que para que exista democracia es necesario los partidos y no viceversa, pero desgraciadamente la cuestión que aquí atañe, o sea, la importancia del instituto, yo lo veo en este sentido, William. Estoy de acuerdo que debe haber cambios y no estoy nada conforme con que estén los partidos políticos infectando a este instituto. Yo lo sé y se ve en el mismo Consejo General del INE la semana pasada, se veía el desapruebo del mismo representante de Morena. Incluso ya no tienen ninguna, pues ninguna cuestión en aparentar que no tienen la liga, ¿no? Con el partido, hasta se ponen sus chalequitos amarillos en el caso del PRD, o el caso de color marrón que pues presume siempre Morena. A mí lo que me preocupa, William, es en el sentido de que pues para mí la democracia es importante. Creo que venga de parte del presidente esta urgencia con limpiar o con, en cierta manera, poner en el tema de la opinión pública la existencia del mismo instituto, pues trae un perjuicio. Sí entiendo la parte que manejas, que es importante cambiar al instituto, que exista una limpieza, estoy totalmente de acuerdo en ello. No me gusta que los partidos políticos estén dentro del instituto, creo que debería ser 100% ciudadano. Creo que la intención cuando se instaló el instituto en aquel entonces federal electoral era esta pues premisa, que fuera la ciudadanía misma la cual vigilara los procesos electorales. Al día de hoy creo que los partidos están más metidos que nunca y pues bueno, la cuestión aquí resulta un poco pues polémica y desastrosa para muchos de nosotros. Las instituciones siempre deben de estar bajo la lupa. No importa si es con López Obrador o con otro presidente o con otro partido en el poder. Entonces, mira, si el presidente en turno considera pertinente hacer una reforma, que haga, pero yo creo que las deben de estar en visión de las organizaciones que están por encima de ellas, ¿sí me explico? Y también debe de haber algo que hace mucha falta en este país, que es la autocrítica. O sea, las mismas instituciones deben de estar siempre en un manejo de autocrítica constante para poder reformarse, para mejorar. Es continua que existe en cualquier parte del mundo que sea de ser de avanzada. ¿Sí me explico? La mejora continua y estar siempre renovándonos y lo que hacemos, cómo lo podemos hacer mejor y siempre estar pensando qué otras cosas nuevas podemos hacer para alcanzar nuestros objetivos. Si el INE tiene claros sus objetivos dentro del proyecto de país, que lo que busca es ser una democracia madura y un país de igualdades, de equidades, un país de libertades y de derechos, bueno, pues entonces que se trabaje en ese sentido y que se forme el lugar. Pero si vamos a seguir este juego perverso, cínico, abierto, de que nada más reformando para mi beneficio, para beneficio del poder, para que se perpetúen ahí, bueno, entonces están perdiendo el tiempo, Luis, no, porque entonces no hay análisis que valga y entonces no hay país ni institución que valga para este tipo de cosas.
Hasta allá quiero llevar las cosas, ¿no? Hasta allá voy. Entonces, si es López Obrador o si es otro, si se tiene que reformar, que se reforme. Y yo creo que el Instituto Nacional Electoral no resiste la prueba, no pasa la prueba, no resiste el análisis, porque nos ha quedado a deber. Tú te quedas muy corto desde mi perspectiva. Tú dices que estás decepcionado desde el 2000. Yo estoy decepcionado del Instituto Nacional Electoral desde que existe. Desde el 88. Ve cómo se ha venido desempeñando. Mira cuáles son los resultados que ha dado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? O sea, bueno, a si mí no, a veces si me no da la impresión que no fue el 88, fue desde el 94, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? en el 94 es cuando se convierte en el organismo protagonista. En el 88 estaba el anterior sistema, pues tanto así fue que fue la caída del sistema, ¿no? ¿Y Bartlett? ¿Y quién ganó en el 94? Pues Salinas bueno, de Gortari, ¿no? pero bueno, Zedillo por la cuestión de la muerte de Colosio, ¿no? En Sí, realidad, pero ¿quién ganó? Salinas de Gortari. Salinas de Gortari pues sí, ganó. los herederos, tanto Colosio como Zedillo eran herederos de porque Salinas, la ¿no? continuidad de su proyecto se garantizó gracias a lo que ocurrió ahí. Ahora, por favor, recordemos, nos hagamos por las pruebas y estos protagonistas. ¿Qué dijo Cuauhtémoc Cárdenas cuando tuvo que aceptar, cuando tuvo que ceder su triunfo en aras de mantener el orden en el país? Que porque las elecciones en ese momento, dicho por él, por Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, él dijo, tuvimos que aceptar la pérdida, entregar la presidencia, porque las condiciones no estaban dadas para que el país enfrentara una situación como esta. O sea, siempre un grupo de políticos que tienen mucho poder, que nos hacen el favor de protegernos como ciudadanos y que nos evitan la pena y el esfuerzo de piensan por nosotros y deciden que no estamos preparados para enfrentar un fraude electoral, y entonces mejor Cuauhtémoc Cárdenas dice, me echo para atrás y que gane el que tenga que ganar, y entonces están amigos como siempre, ¿no? Y entonces ya después pasan los años y se conocen, ¿no? Fernández de Ceballos diciendo, yo quemé las boletas, se había perdido la elección. A ver, ¿a qué estamos jugando, Luis? Y el Instituto Nacional Electoral se tiene en pie, sigue igual, sus oficinas en Tlalpan siguen tan rozantes y tan brillosas, ¿no? O sea, por favor, o sea, ya dejémonos de este tipo de farsas y de este tipo de cosas, porque vamos a seguir discutiendo lo mismo, vamos a estar en un remolino o en una espiral, ¿no? Que es peor, como la espiral de la muerte, ¿no? O sea, cuando entras a la espiral de la muerte ya no tienes salida. Y si nosotros seguimos manejando las cosas así, permitiendo que los políticos sigan haciendo lo que quieren, ¿no? Por eso dicen que la política es tan importante que no hay que dejarla en manos de los políticos. Si nosotros seguimos en esta espiral, ya no vamos a encontrar la salida. ¿A dónde vamos? Pues igual, mi querido Luis, a seguir igual. Nos vamos a quedar en ese círculo de la espiral, dando vueltas, viendo cómo se reparten el dinero y los puestos de poder y los grandes negocios. Pues espérate, ahora que termine López Obrador, vas a ver cómo van a salir los beneficiados y los grandes fraudes y los grandes negocios por parte de otros políticos. William. Toda la vida. ¿Y no te parece aburrido? ¿Y no te parece que ya de otra manera? ¿No te parece que de verdad tendríamos que... Tú decías que desde antes del 2000 y mucho antes. O sea, yo marqué una pauta a raíz de que, bueno, fue en el 94 cuando nace el IFE, el entonces IFE, y pues quieren darle una, pues, visualización de democracia a las elecciones, ¿no? Por eso armaron este instituto, pero realmente tardó más en formarse que en lo que, pues, los partidos políticos lo plagaron, lo invadieron. Y a mí me preocupa, William, en el caso de Guerrero, cerrando ya el tema por mi parte, no sé si tú tengas algo más que comentar. A mí lo que ahorita te digo algo, pero en otro sentido. Ahorita, a ver si quieres, adelante, por favor. Bueno, lo único que te quiero decir es que tiene que ver con un análisis de la forma, mi querido Luis. Fíjense qué interés eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes el instituto? Instituto Federal Electoral. Y luego, ¿cómo le pusieron? Instituto Nacional Electoral. ¿Te acuerdas que hace mucho lo tiempo pintaron? Pero espérame, ahorita vamos a ver, porque acuérdate que en política la forma es fondo, ¿no? La forma es fondo. Y hoy toda la gente sigue diciendo, presenta tu IFE. Ay, no, tu INE, perdón, ¿no? O sea, el IFE se nos quedó grabado. Ahí lo teníamos, a todo el mundo le gustaba. Ya nos habíamos aprendido de memoria y a la gente le cuesta. Le decimos a la credencial para votar con fotografía, que no es
credencial de elector, es credencial para votar con fotografía, ahora le decimos tu INE, ¿no? Lleva tu INE para que te puedas identificar. Fíjense por favor qué interesante, cómo juegan con nosotros para que estemos distraídos en cosas que no nos permiten llegar al fondo, ¿no? Estamos en la forma. Entonces, Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué nos ponen la palabra nacional? ¿Qué es lo que nos están tratando de ver? ¿Qué es lo que nos decir? ¿Qué es lo que quieren inyectar? ¿No? Acuérdate de la aguja hipodérmica, de esta teoría. Directito, ¿no? Al cerebro, sin razonarlo. Y luego, ¿te acuerdas que teníamos una policía federal? No había una policía federal y había una policía federal militar que todo el mundo le tenía miedo y todo el mundo aspiraba a ser federal. ¿Y ahora cómo se llama? Se llama Guardia Nacional. Entonces, no estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? Si nos metemos al tema del análisis de contenido, o sea, de federal nos pasamos a nacional. ¿Para qué? Pues para que nos sintamos mucho más patrióticos o para que nos sintamos, ¿qué? Para que se nos inflame el pecho y digamos, sí, claro, ahora todo es nacional. ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué? Porque no les gustó el concepto de federalismo en este país, lo que significa federalismo, la autonomía de cada una de las entidades estatales y municipales, ¿no? Porque ese concepto les dio mucho miedo, ¿no? Que hoy sigue funcionando. Cuando les conviene, escucha a los de la Secretaría de Salud. No, cada estado es libre y es autoridad en materia de salud y que determinan lo que ellos consideren pertinente. Y cuando un estado ya quiere dar clases, dice, no, ay, espérense, mejor no. O sea, ese sigue siendo un dolor de cabeza, mi querido Luis. Y si tú quieres resolver parte del problema de la corrupción, al nivel del municipio, bájate al nivel del municipio, vas a ver todas las cosas que puedes arreglar. Entonces, nada más para terminar, porque no nos estamos saliendo del tema, ¿eh? Adelante. Quédese en la cabeza, usted que nos hace favor de vernos y seguirnos, quédese en la cabeza con esta idea. Ahora es nacional. ¿Qué nos están tratando de decir? Ahora, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿A quién le están poniendo? ¿A quién le están dedicando esos cambios y esos nombres? Acuérdate lo que hemos dicho, Luis. Este gobierno les habla a los de la pirámide, a los de la base de población. Ajá. Entonces, ahí es en donde se quiere sellar el mensaje, ahí se quiere sembrar. Todos los demás, pues que griten y que hagan faramaya, de todos modos siguen siendo favorecidos, ¿no? Pues sí, ahora sí que como se va a llamar, y no sé, yo no creo que le vayan a cambiar el nombre, creo que se va a quedar como está. Son capaces, ¿eh? Con base a esto, ojalá que no sea el Instituto del Pueblo Bueno y Sabio, o una cosa así, ¿no? Porque, bueno, para todas las ocurrencias que hay, pues bueno, sobran nombres. Yo nada más quisiera, porque tengo preocupación por Guerrero, porque por sí es un estado, pues muy, pues, problemático, en el sentido del narcotráfico, en el sentido de la inseguridad, en el sentido, pues, propio de la economía, porque en realidad fuera de ciertos puntos turísticos, principalmente como Acapulco, como Ixtapa, todo el pueblo está sufriendo un hambre tremenda. Y no nada más Guerrero, estamos hablando que está pegado con Michoacán y con Jalisco. Entonces, en cierta manera, pues a mí me preocupa el hecho de que se les vaya a prender el foco a estos dirigentes de Morena y candidatos o incluso al presidente y se les haga fácil cancelar las elecciones para este junio y pues quieran acomodarlas a su manera. Pues ahora sí que a ver qué ocurre, William, si me lo permites, si no tienes nada más que aportar o comentar o debatir, pues pasamos a lo que pasó ayer en el Senado, que también es inaudito, ¿no? Como en una sesión, pues se marean, dicen que a 80 y tantos senadores y aprueban todos de manera, pues, pues sorpresiva para ellos, para Dante Delgado, para pues varios que estaban ahí, Xóchitl Gálvez, que pues les hacen aprobar una iniciativa en el sentido del verde ecologista para que el ministro presidente Saldívar pues continúe su gestión en la Suprema Corte hasta el 2024, cuando precisamente López Obrador termina. William, esto suena muy polémico y muy increíble e inaudito. Incluso el senador, el líder del Senado de Morena, recuérdame el nombre, se me olvidó ahorita. Monreal, el senador Monreal, pues les decía, compañeros, ¿dónde están? ¿En dónde están que los chamaquearon, no? Que los agarraron dormidos. ¿Dónde están haciendo su trabajo? William, yo no creo lo que está ocurriendo, se me hace un circo mediático también. ¿Cuál es tu punto de vista? Me gustaría escucharte. Pues mira, Luis, ya ¿no?
Ya lo dijiste, yo aquí hago la mira. Es por un lado la lectura catastrofista de que Andrés Manuel López Obrador se quiere perpetuar en el poder y vamos a tener otro Putin aquí en México, ¿no? Porque Putin, por ejemplo, nadie dice nada, ¿no? Pero el tipo lleva poder y se queda y se queda y se queda y ahí se va a mantener. Pobre Rusia, la verdad, ¿no? Pobre Rusia. Por eso cuando alguien menciona el nombre de Stalin, la gente hasta le brillan los ojos y no estoy exagerando, ¿eh? Hay que leer ahí algunos libros de Svetlana Alexievich para que vean más o menos cómo está el tema del patriotismo en Rusia y del nazismo en ese sentido, ¿no? Pero por un lado está esta parte, ¿no? Probablemente López Obrador lo necesita para esto, ¿no? Para perpetuarse en el poder, quedarse y mantenerse en la que va a poder controlar al país hasta que él pueda, hasta que viva, ¿no? Hasta que se muera o hasta que algo pase. Y la otra es que pues al final lo que están tratando de hacer es mantener piezas importantes en el poder o mantener piezas importantes en la maquinaria de la política mexicana para que el sistema funcione como el presidente quiere que siga funcionando. Es que aquí el análisis que tú hagas, mi querido Luis, creo que se queda muy corto porque nosotros no estuvimos sentados en esas negociaciones para ver por qué sí aprobaron todos que se quedara el ministro otros 2 años, ¿no? Aquí tendríamos que hacer un análisis muy profundo de quién es el ministro, de dónde viene, cuál es la relación que tiene con Andrés Manuel López Obrador, cuáles son las fortalezas o cuáles son los beneficios y cuáles son los posibles problemas que pudiera representar para el proyecto político que tiene el presidente, ¿no? Ahora, a mí también me sigue preocupando mucho, pareciera que este país es un país de un solo hombre, y no es el país de López Obrador, ¿no? Y no es el país de Saldívar, y no es el país de Salgado Macedonio, y tampoco es el país de Córdoba, de Anhelo. O sea, no es por ahí, no es por ahí. Creo, y apoyo lo que tú dices, estamos viendo también un show mediático en donde las voces de la oposición, de la incongruente oposición, se tienen que manifestar para llamar la atención y que la gente las vea, porque de otra manera no les van a hacer caso, porque de otra manera no van a tener impacto en la población. Así es como yo lo veo. Es decir, ¿qué otro análisis podemos hacer, mi querido Luis? ¿Qué va a pasar? ¿De qué quieres que platiquemos? ¿De si López Obrador se quiere quedar en el poder hasta el 2100? Bueno, pues no creo que viva hasta el 2100. Así que no se preocupen, vamos a llegar al 2100 y López Obrador ya no va a estar, ¿no? O sea, si eso es lo que les preocupa. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Sí, no. O sea, definitivamente no creo que alcance a llegar a es la verdad. No es la verdad, es lo que yo creo, ¿no? Es lo que yo veo. Mira, y hablaban ayer los senadores, ¿no? Que era un golpe de Estado para la Suprema Corte, en el sentido que pues invalidan el hecho de poder postular a alguien más, ¿no? Que de facto pues nombran la continuidad del presidente ministro un par de años más, y pues bueno, esto... ¿Para qué lo aprobaron, Luis? ¿Para qué lo aprobaron entonces? Pues ¿para qué están entonces, no? Entonces, como que no se quejen. Y aquí lo preocupante, pues que los agarraron borrachos, los agarraron drogados, los agarraron amordazados o qué. O los agarraron con las manos así, mira. Pues así, sí. Para echarles ahí para su buena lana. Su buen ajuste económico, ¿no? Su buena aportación, dirían otros. Sí. Pero a mí me preocupa también porque en este sentido decían, López Obrador seguramente nos va a agarrar pues dormidos y se va a querer reelegir en un 2x3, se va a dar una aprobación, algo que va en contra de la Constitución, de la reelección misma, ¿no? Pero caray, o sea, si ellos no están conscientes de su función como senadores, pues perdón, pero nadie lo va a hacer. O sea, ellos están sentados, ellos están ganando un salario enorme, para eso los pusieron. O sea, yo veo a Dante Delgado gritando desesperado de que López Obrador y que es peor, es el peor presidente, la peor persona que ha sido presidente en este país. ¿Cómo es posible que suceda esto? Pero caramba, o sea, si no ponen ahora sí que atención en lo que hacen, que yo, como tú dices, aquí hay algo más allá de un descuido,
hay una intención, hay una cuestión que pues a Chuchita la bolsearon, por Dios, ¿no? O sea, ¿quién deja que lo asalten en propia casa? Cuando te asaltan en una casa es porque te agarran totalmente desprevenido, pero para eso tienes 1000 chapas y para eso estás atento, le pones alarmas, cámaras, lo que sea, o sea, te previenes, ¿no? Y estas personas pues no están jugando al político, están ahora sí que devengando un salario que cuántos mexicanos no quisiéramos ganar lo que los senadores ganan. Y créeme, que a mí no me gustaría, claro. a mí no me gustaría ser parte del Senado, no me gustaría ser ni diputado ni senador, pero sí se me hace una vergüenza que no hagan su trabajo o quieran engañar, peor aún que quieran engañar al pueblo de México, William. Mi querido Luis, cuando el presidente dijo que nadie debía ganar más que el presidente, una de las primeras voces que se levantaron precisamente la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la de todos los consejeros del que INE. sabían, los consejeros de INE que saben que ganan mucho más que el presidente. Ahí sí, cuando les tocaron la cartera, entonces sí, todo el mundo alzó la voz, se enojaron incluso, ¿no? Se pusieron las cosas muy calientes, porque cómo se atrevían a decirles que estaban ganando mucho dinero, ¿no? Cuando ganan más de lo que muchas personas no ganan en toda su vida, y no estoy diciendo una mentira, de verdad. Esto es una cosa que realmente conviene analizar, y siempre hemos hablado que cuando tocas el tema financiero, entonces sí estás tocando fibras hipersensibles que pueden ser muy delicadas. Entonces, aquí es en donde no se sostiene, mi querido Luis, que para una cosa se hagan los locos, ¿no? Que para una cosa cierren un ojo y que para otra cosa, como cuando les tocan su sueldito, entonces sí abran los dos. ¿Me explico? Que les hagan así, William. Que les hagan así, que les den madruguete para que les modifiquen el salario y que ganen menos. A ver ¿Madruguete? Si así, ¿no? ¿Tú crees que en la política va a haber un madruguete en ese sentido? Pues no, pero pues es que es lo que ahora sí que se quejan, ¿no? De que los engañaron, que a Chuchita la bolsearon o les metieron el gol como a los porteros, ¿no? Ahora ándale, sí que ándale. en la sotana, ¿no? Caramba. Que se pongan a leer, pues que lean lo que les ponen allá a firmar, que se pongan a leer antes de votar, antes de alzar la mano. Bueno, pues ahora ya no alzan la mano, ¿no? Ahora creo que es muy moderno, muy electrónico. Es digital, ahora antes de apretar el botón. Pues antes de apretar el botón. Pues ¿no? Sí, así es. Oye, quiero mandar saludos rapidísimamente. Sí. Saludo a Mariana Viña Patiño. Saludos. Viña Patiño, que nos ve desde San Antonio, Texas, muchas como cada semana. También a la señora Aida Nava nos manda saludos, buenas tardes a todos los que ven Debate y Controversia. Y bueno, otro de los temas, William, que también está pues dentro de la tendencia informativa y que es muy importante para todos aquellos que se preocupan por las cuestiones primordiales relativas a la política y a todo el entorno que envuelve a la misma, es la cuestión de la propuesta que tiene la reforma que está haciendo el gobierno federal a los contenidos en cuestión de educación pública. Hablamos de los libros, hablamos de la ideología, hablamos que prácticamente lo que se está analizando es que el gobierno quiere quitar un poquito o un mucho de relativo desde el punto de vista que uno lo observe, la cuestión de la relación con los gobiernos que él llama neoliberales, conservadores. Él quiere prácticamente, eso es lo que se está debatiendo en las redes sociales, que él lo que quiere es sepultar todo vestigio, como así hicieron los españoles con la cuestión de sepultar todas las creencias de los indígenas de nuestros antepasados. Lo que quiere la cuarta transformación a través del gobierno federal y del presidente es sepultar todos estos gobiernos y toda la educación que nos dio, todos los arquetipos, digamos, en cuestiones de educación, de héroes nacionales, de décadas, de las décadas del PRI, de todo este tipo de cosas. ¿Cómo ves tú este punto de análisis que tienes tú, William, en cuanto a estas partes, ¿no? Hay que recordar, digo, no es que Morena quiera cambiar la historia, quiera sepultar la independencia, la revolución, no tiene problema en ese aspecto. Creo que básicamente abarca la cuestión pues de la hegemonía del PRI y toda la cultura que pues generó esas 7 décadas, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Es muy interesante, Luis, cuando tenemos la posibilidad de revisar o de analizar esto que está ocurriendo ahora. Estamos tocando uno de los temas más sensibles en la vida de un país,
y es precisamente el tema de educación. No hay otra forma de construir y de formar, vale la redundancia, a un país, sino a través de la educación. Los gobiernos, durante todos estos años, desde que existe el esquema educativo, no solamente el libro de texto gratuito, desde que existe el sistema educativo, pues existe precisamente para eso, para formar las mentes y para educar a una población en la ideología que el gobierno, que el grupo en el poder y quien toma decisiones determine como la más importante. Durante todos estos años, ojalá y me puedas ayudar ahí, o a ver si aquí mi equipo de producción me ayuda con la historia del libro de texto gratuito, cuando se publicó el primer libro de texto, pues desde ahí es muy importante entender cómo de la educación, por decirlo una manera, deciden qué es lo que tenemos que pensar quienes vamos a ser educandos, ¿no? Quienes vamos a formar parte de ese sistema educativo. Durante muchos años, todos los gobiernos anteriores... Sí, dime. Sí, perdón, nada más la interrupción ante la pregunta. Me está diciendo producción, también lo estoy cotejando aquí, es el 12 de febrero de 1959, el presidente López Mateos crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Ok, bueno, desde 1959 es muy importante tener este referente, que son ya 61 años, ¿no? 61 años de una ideología que el gobierno, que el grupo en el poder o el partido en el poder, usted haga la cuenta, ¿no? ¿Cuántos priistas, cuántos panistas han tenido la oportunidad de meter, de incluir, de introducir en el sistema educativo y en el libro de texto gratuito, porque eso es lo que se está discutiendo, los contenidos de los libros de texto, ¿no? Pues hay cuánta oportunidad han tenido de inyectarnos la ideología tanto del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional, ¿no? Ahora le corresponde a Morena introducir su ideología para que la gente vaya creciendo y educándose en esa forma, porque antes yo no había visto que se repelara tanto o que se alzara la voz tanto por el contenido de los libros. Lo único que se hacía era criticar el sistema educativo, que al final, si uno revisa el sistema por sí mismo, es un sistema educativo robusto. Los programas educativos están bien diseñados para formar seres humanos completos, integrales, por decirlo de alguna manera, que van de acuerdo con la visión que se tiene de país, un país que va hacia la democracia, un país libre, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hasta ahora, lo que yo recuerdo, lo que yo sé, lo que yo he visto, pues los libros de texto gratuito tienen las ideas más o menos ahí un poquito medio entrecruzadas de cómo tenemos que entender y pensar este país. Pero a mí me llama mucho la atención que en lo que todo el mundo está de acuerdo, bien educado o mal educado, como quiera que esté, es que al final el lugar común es que todos los políticos son unos ladrones y que la política es muy aburrida y que la política no sirve para nada y que una parte muy importante de la corrupción de este país emana de la política y de los partidos, ¿no? Entonces, eso sí lo hemos aprendido muy bien, sin importar qué país está. Entonces, ¿a qué es a lo que le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que nos hablen ahora de neoliberales como los más grandes enemigos de este país y a los conservadores como los más grandes enemigos de este país? Yo me acuerdo desde que estaba chiquito que cuando peleaban los conservadores contra los liberales, uno dice, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado los otros? ¿No? O sea, porque el país no ha estado bien desde entonces. Estoy hablando desde la fundación de este país. El país no ha estado bien. Entonces uno diría, bueno, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que ganaran los liberales, ganaran los conservadores? ¿Qué hubiera pasado? Pues lo mismo que hubiera pasado ahorita. Nos estaríamos preguntando qué hubiera pasado si. ¿Me explico? Aquí el gran problema, Luis, amigos, lo que yo veo, es que no nos estamos concentrando en el verdadero quid del asunto. ¿Y cuál es el verdadero quid del asunto? ¿Qué mexicanos estamos preparando? ¿Qué tipo de personas estamos construyendo, creando, educando, formando para sacar adelante a este país? ¿Y cómo las estamos preparando para convivir con los que estamos aquí formados de cierta manera? ¿Sí me explico? Porque hay muchas generaciones y al final tenemos que pensar que esas generaciones vamos a entrar en un momento de convergencia. Ya estamos en un momento de convergencia. Vivimos juntos, cohabitamos en este país. Entonces no podemos negarlo. ¿Cuál es mi reflexión en ese sentido? Luis, nadie habla de la necesidad de preparar a los mexicanos en tres
renglones. ¿En tres qué, perdón? Es que no te alcancé a escuchar. ¿Ya regresé? ¿Ya regresé Sí, otra es vez? que hubo un lapso en tres qué, es que no te alcancé a escuchar. Ok. Preparar Tres líneas en las que tenemos que preparar a los mexicanos. Necesitamos mexicanos que sepan leer, necesitamos mexicanos que sepan escribir y necesitamos mexicanos que sepan pensar. Eso es lo que necesitamos. Y el sistema educativo mexicano, hoy por hoy, digas lo que digas, no está pensando en eso. Esos no son los tres ejes rectores. Mira, Luis, le hemos dado la vuelta a la educación en México de mil maneras. Que si los finlandeses son los mejores, que si en Japón el sistema educativo, que si los alemanes, que si nos trajimos a los españoles refugiados para que mejoraran el sistema educativo, que si trajimos el mejor esquema educativo de no sé dónde. Antes estábamos trabajando, yo recuerdo, Luis, hace muchos años, había un librito, a mí me lo dejaron en la secundaria, un librito que se llama Aprende a Aprender, ¿no? Y ahora resulta, ¿no?, que estamos regresando a esos mismos libros de los 80s, en donde ahora estamos estudiando con un esquema que se llama el aula invertida, como si fuera el gran descuento de la educación. Y hemos pasado por Piaget, hemos pasado por Dewey, hemos pasado por, tú dime todos los nombres que quieras, hemos pasado por educación, por hemos pasado por una serie de cosas. Lo único que están haciendo al final de todas estas cosas, revolver, darle a lo mismo, y no salir un esquema educativo que es filosado. No acaba de igualar a todos los mexicanos. ¿A igualar con respecto de qué? Porque aquí hay que recordar a Norberto Bobbio cuando habla de libertad e igualdad. ¿Igualdad con respecto de qué? No podemos decir que todos tenemos que ser iguales. Tenemos que decir iguales en qué. Entonces aquí todos tenemos que ser iguales en la capacidad de acceder a la educación, en la capacidad de tener las mismas herramientas para que todos podamos aprender lo mismo y que todos podamos salir de la misma línea de salida, valga la expresión. Entonces, mientras no podamos hacer eso, que para eso faltan muchísimos años, porque nada más hay que ver el tipo de país que tenemos. Hace unos años teníamos 52 millones de pobres, ahora tenemos 54, ¿no? Vaya orgullo, qué alegría, ¿verdad? Hay que brindar por eso. No, bueno, a ver, no se trata de culpar a los gobiernos, pero sí se trata de señalar las cosas que no se han venido haciendo bien tradicionalmente. Si leemos el programa educativo en México, no está mal. El programa educativo no está mal, tiene muchas deficiencias, pero en lo básico, en lo general, sí tiene claro de lo que se trata. El problema es que no podemos cumplirlo. El problema es que no podemos llevarlo a cabo porque no tenemos la infraestructura, porque no tenemos la suficiente capacidad para capacitar a todos los maestros y porque tampoco tenemos la capacidad para igualar a los alumnos en la recepción de los conocimientos. Entre otras cosas, Luis, el tema de la educación es muy complejo, pero entonces, ¿qué va a pasar? Pues que López Obrador va a poner en los libros lo que quiere que nosotros pensemos del país. Y nosotros no, Luis, tú y yo ya no vamos a leer los libros de texto, a menos de que realmente nos interese y tengamos la curiosidad de hacerlo y lo queramos leer para conocer. Pero no lo vamos a hacer. Eso es para los niños, ¿me entiendes? A mí me llama la atención, William, lo que dices de el analfabetismo, que yo recuerdo cuando más o menos somos de la misma generación. Nos llevamos ahora sí que unos años de diferencia, pero recordarás que esta palabra se manejaba mucho en los medios, en la cuestión de que el gobierno, la prioridad era que la gente aprendiera a leer, que aprendiera a escribir. Y a mí lo que me preocupa es que ya pasaron 40 y tantos años y seguimos con esta misma necesidad, ¿no? Me refiero yo a que tú hablas de un analfabetismo de pensar, o sea, que la población en su mayoría no se dedica a, pues, hacer un ejercicio consciente de poder simplemente elegir a sus gobernantes, de poder exigir lo que merece, las cuestiones que, pues, el gobierno no le brinda, ¿no? O a lo largo de los años no le da. Estoy de acuerdo contigo que en la cuestión de que como se trata del presidente López Obrador, pues ahorita quieren meter a la 4T, quieren hacer todos a chairos, están muy mal. Sí hubo un run hace un par de años, un poquito más quizá, no, más o menos en la cuestión de cuando ya empezó el presidente que quería precisamente la cuarta transformación, quitar materias importantes como el civismo, ¿no? Que la está llamando de otra manera o la vincula desde otra perspectiva.
cosas que creo que también pues habría que analizar a fondo y ver qué es lo que ocurre en realidad. A mí lo que me preocupa, William, es esta parte que tú marcas de los 3 ejes, lo que debe de preocupar en cuestión de educación, aprender a leer, a escribir y a pensar, y estamos hablando pues de la educación básica, William, pero yo me extrapolo hacia a nivel general. No, mi querido Luis, es que, perdón que te interrumpa, pero es que no me entendiste. O sea, yo dije que necesitamos preparar a la gente para que sepa leer, para que entienda lo que está leyendo. ¿Ya me entendiste a dónde quiero llevar las cosas? O sea, yo estoy poniendo la vara más arriba. O sea, no se trata de saber leer A, E, I, O, U, ¿eh? No se trata de saber leer A, B, C, D, E. O sea, pero de manera, digamos, sarcástica estoy yo referenciándolo a los niños, porque estamos hablando, pues, del contenido principalmente de la educación básica, pero yo sí lo extrapolo en el sentido de, pues, somos adultos y la mayoría, pues, no realizamos, tú lo decías hace 8 días, ¿no? De cómo representábamos en un adulto, en una persona a un mexicano, ¿no? En ese sentido de cuántos años. La mayoría de los mexicanos no sabemos leer, no sabemos escribir y no sabemos pensar. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? No hay una formación en ese sentido. Por ahí alguien habló, algún especialista académico habló de la necesidad de trabajar el tema del pensamiento crítico. Bueno, ojalá, y eso lo hubieran dicho desde antes, ¿no? Pero por eso yo me acordé inmediatamente de estos libros, ¿no? Aprende a aprender, estos libros para pensar, estos libros en donde te dicen pon en duda todo lo que escuchas, libérate de los prejuicios, investiga, razona, corrobora, no creas todo nada más de la primera fuente, analiza quién te lo está diciendo, cuáles son los intereses que tiene. Esas cosas que para muchas personas, algunas, resulta que son básicas, son todas estas personas que se llaman analistas, ¿no? O todas estas personas que se supone que están tratando de compartir para normar criterio, ¿no? Esa gente parece que lo tiene claro, pero a veces yo pienso que no. Entonces, a lo que yo voy, mi querido Luis, es que tenemos que trabajar en un esfuerzo muy grande. A ver, yo estoy de acuerdo con la gente que dice que nosotros somos la primaria. O sea, nosotros somos nuestra primaria. Recuerda cómo fue tu primaria y esa base, esos cimientos, eso eres tú. Pues la mayoría de las personas que tuvieron la oportunidad de terminar la primaria, eso es lo que son. Hay que agradecer en gran medida o no lo que les dio la primaria, porque son las bases de tu desarrollo como persona. Olvídate de todo lo demás. Claro, viene la parte de la juventud y de la pubertad y la secundaria es muy importante y todo lo que descubres y todo lo que aprendes. Pero esa semilla que empieza a abrirse y que va a demostrar que te da fortaleza, la que te arraiga o la que te desarraiga, es la primaria, Luis. Y entonces de pronto viene un libro de texto que trae una nueva forma de pensar. Bueno, pues lo siento por esa generación, o no, ojalá que les vaya bien, ojalá que les den verdaderamente un pensamiento revolucionario o revolucionador más que revolucionario, un pensamiento de avanzada y que de verdad los hagan ver hacia el futuro. Pero yo me acuerdo que en la primaria, en los medios de comunicación estaba prohibido hablar de Benito Juárez, estaba prohibido hablar de la Virgen de Guadalupe y estaba prohibido hablar del presidente. ¿Ahora qué va a estar prohibido? ¿De qué se trata? No dice el presidente que prohibido prohibir. Lo decía René Casados en su programa X tú. Uy, ¿no? Estás haciéndote X tú. Bueno, o sea, a lo que estoy, 1980, lo que te estoy tratando de decir, mi querido Luis, es que le seguimos dando vueltas a las ideas. Le seguimos dando vueltas a las ideas. Fíjate qué trivial, ¿no? Qué pobre. René Casados en un programa que se llamaba X tú salía diciendo no sé cuántas cosas y al final decía prohibido, prohibir, ¿no? O sea, muy acá, muy democrático, muy abierto, no sé, como tú quieras, o muy divertido, o muy frívolo. Y ahora el presidente sigue con lo mismo, prohibido, prohibir. O sea, seguimos hablando de lo mismo, Luis, en los 60s, en los 80s y en los 2000s, 2020 ahora, ¿no? O sea, cada 20 años tenemos que estar dándole la vuelta a lo mismo. O sea, me da la impresión de que estamos enredados y no queremos salir de este enredo porque es nuestra área de confort como mexicanos. Es muy cómodo decir, es a lo que voy, William. Es muy cómodo decir que no estamos bien educados, que somos un país que no piensa, que somos un país conformista y todas esas cosas que son lugares comunes de las que ya hemos platicado. Perdón, Luis, William, me llevo de tarea analizar eso que platicabas ahorita en la cuestión esta de que somos lo que la primaria nos formó. A mí me inquieta porque creo que hay dos mundos totalmente distintos. Venga, el que paga bastante para la educación, actualmente a nivel, digamos, básico primaria,
ya la formación es muy completa, ¿no? Al menos yo la primaria, como la recuerdo, pues es un poquito, digamos, el recuerdo, pues no austero, sí fue una persona que traté de estudiar, de sobresalir, de integrar conocimiento, desarrollarlo, pero sí, ante las herramientas que hay ahorita, pues no hay comparativa alguna. Me deja mucho el pensamiento, mucha la cuestión de indagar aquí, entrar un poquito en profundidad, qué es lo que está haciendo la sociedad actual, que no aprovecha los recursos que tiene. En mi época, en nuestra época, no había la multimedia, no había muchas cosas, había las enciclopedias, ahorita todo está automatizado y quizá esta parte de la comodidad, William, pues ahí está parte de la tecnología que, pues como está en el famoso, tú hiciste involuntariamente un ejercicio, ¿en qué año se fundó el primer libro? ¿Qué es lo que hizo producción? ¿Qué es lo que hizo un servidor? Buscarlo a través de la tecnología, cosa que deberíamos tener una idea, si no el año, porque no somos máquinas, y más o menos una época, un conocimiento, ¿no? Es parte de esta problemática que tú bien señalas. Pues William, se nos acabó el tiempo como cada emisión de Debate y Controversia. Espero que tenerte aquí en el estudio para pues platicar, debatir y pues discutir estos temas de interés general y nacional y a veces incluso hasta mundial. Pues a nombre de Sergio Miranda, que está ahorita a cargo de la producción, a nombre de mi amigo William Yarmes. Muchas gracias, mi querido Luis. Ya nos quedamos con las reflexiones para la próxima semana, con mucho gusto. Siempre me dejas quehaceres para el fin de semana y me agrada. Ahora sí que es un gusto poder platicar con William Yarmes. Igualmente. Yo soy Luis Veloz. Tanto William como Luis los esperamos el próximo viernes a las 6:30 de la tarde aquí en la mesa de Debate y Controversia. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?